En la actualidad ya podemos ver a muchos judíos que están aceptando a Jesús como el Mesías, y estos judíos están coincidiendo en una misma opinión. Nosotros a través de la Escritura podemos comprobar que la opinión que ellos tienen es correcta. Y lo podemos ver en el episodio del juicio de Jesús, donde suceden cosas muy interesantes que tenemos que ver con mucho cuidado. Primeramente, cuando a Jesús lo arrestan, dice la Escritura que lo llevan a la casa de Anás. Ahí uno de los alguaciles lo golpea y a partir de ahí Jesús no vuelve a contestar. Después lo llevan ante Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel tiempo, y no es hasta que Caifás le hace una pregunta directa a Jesús. Hasta ese momento es que Jesús vuelve a contestar. Y es por esa respuesta de Jesús por la que por fin encuentran un motivo para culparlo y poder matarlo. Para poder entender el primero de los detalles que está sucediendo, es necesario conocer lo que dice la tradición judía acerca de la transferencia del sumo sacerdocio. En un principio esta transferencia era a través de la unción con aceite. Sin embargo, según la tradición, el aceite de la unción se perdió desde los tiempos de la destrucción del primer templo. A partir de ese momento, la transferencia del sumo sacerdocio se realizaba por medio de las vestiduras sacerdotales. En la Escritura encontramos que Jesús tenía una vestimenta de una sola pieza como la del sacerdocio. Cuando recordamos cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, se ciñó una toalla. Sin embargo, si revisamos el interlineal, dice que se trataba de un cinto de lino, tal como se pedía en la vestidura de los sacerdotes. Más adelante también vemos que lo cubren con un manto escarlata. Y así vemos cómo Jesús poco a poco va cumpliendo con los requisitos de la vestidura sacerdotal. Cuando Caifás, que era el sumo sacerdote, escucha la respuesta de Jesús, él rasga sus vestidos, lo cual en la ley estaba prohibido que el sumo sacerdote rasgara sus vestidos. En este momento, Caifás se descalifica a sí mismo como el sumo sacerdote para dar lugar al siguiente nuevo sumo sacerdote, que en este caso es Jesús. Cuando Caifás declara culpable a Jesús, siempre entendimos, de acuerdo a las palabras de Caifás, que se le había culpado de blasfemia. Y es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado para poder entender el segundo punto. ¿Por qué si Jesús es culpado de blasfemia no es apedreado de acuerdo a lo que decía la ley? ¿Y por qué tienen que llevarlo con Pilato para que él ejecute una pena de muerte? Hay quienes creen que las ejecuciones no las podían llevar a cabo si no era bajo autorización del Imperio Romano. Pero podemos ver, por ejemplo, en el episodio de la mujer adúltera, donde ya estaban listos para la lapidación. Otro de los casos que podemos encontrar es cuando ejecutan y apedrean a Esteban. Entonces no necesariamente tenían que tener autorización del Imperio Romano. Incluso Pilato les dice que pueden juzgarlo de acuerdo a su ley. Entonces volvemos a la pregunta, ¿por qué no lo apedrean? Y por el contrario, ¿por qué contestan que no pueden matar a nadie? ¿Y por qué insisten en llevarlo con Pilato para que él ejecute una pena de muerte? La respuesta es que lo juzgan de blasfemia, pero en contra del Imperio Romano. Al decir Jesús que él vendría con poder, ellos lo toman como una amenaza para el Imperio Romano. Por eso lo llevan con Pilato, porque la sedición o estar en contra del Imperio Romano se castigaba con la muerte. Por eso, cuando lo entrevista Pilato, las preguntas van alrededor de que si él verdaderamente era un rey o si tenía un reino. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, con la intención de saber si realmente representaba una amenaza para el Imperio Romano. En otro versículo encontramos cómo los judíos le dicen a Pilato que si libera a Jesús, él no es un amigo del César, porque aquel que se hace rey es un enemigo del César. A Jesús no lo condenan por blasfemia conforme a la ley, lo culpan de blasfemia en contra del Imperio Romano. ¿No hablas? ¿No tienes nada que decir? Y aquí viene la tercera y la más importante. Habíamos dicho que Jesús, cuando lo habían golpeado en casa de Anás, dejó de hablar y vuelve a contestar hasta que está frente a Caifás. Él pudo haber seguido callado, sin embargo decide contestar. Y esto es bien importante porque cuando Caifás le dice yo te conjuro, realmente lo que está haciendo es poniéndolo bajo juramento. Y en la ley encontramos que aquel que ponían bajo juramento estaba obligado a contestar. Ahora, hay que tener bien claro que aquel que no cumplía con la ley era considerado pecador. Un pecador era aquel que hubiera transgredido aunque fuera en un solo punto la ley. Jesús, al estar bajo juramento, está obligado a contestar. Él conoce la ley y sabe que si no contesta, él se vuelve un transgresor, o lo que es lo mismo, se estaría haciendo pecador. Por eso es que responde y dice la verdad, dice quién es y qué es lo que va a hacer.
Entonces aquí tenemos las tres cosas importantes de las que hablábamos. La primera es que sin la ley, Caifás no se hubiera podido descalificar como sumo sacerdote. La segunda es que Jesús no puede morir bajo una condena de la ley porque eso sería admitir que fue pecador. Y la tercera es que Jesús hasta los últimos instantes de su vida cumplió fielmente con la ley, aunque fue por esta razón por la que finalmente fue culpado de muerte. Los judíos que están aceptando a Jesús como el Mesías están descubriendo que Jesús no fue transgresor en ningún punto de la ley.